Buenos días amigos, muy buenos días. Gracias por estar acompañándome aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles este día miércoles 7 de agosto del 2019. Pues iniciando este programa aquí a través de la nueva FM 94.7 y muy contentos de estar el día de hoy con todos ustedes para platicar acerca de pues una nota muy interesante. Esta nota es un aval, ¿no? O el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó avalar el aborto por violación sin denuncia y permiso del Ministerio Público. Según la nota o las diversas notas periodísticas, en el 2016 Baja California y Aguascalientes impugnaron la reforma que garantiza a las víctimas de violación el derecho a practicarse un aborto sin autorización del Ministerio Público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló este lunes la norma oficial mexicana con sus siglas de NOM, que ordena a todos los hospitales públicos garantizar la interrupción legal del embarazo que sea producto de una violación sin necesidad de que los solicitantes del servicio presenten una denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de alguna conducta delictiva. Con 8 votos en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por los gobiernos de Baja California y Aguascalientes, que alegaron que la reforma a la NOM 190-SSA1-1999 o 1999, emitida en marzo del 2016 por la Secretaría de Salud Federal, fue ilegal y violatoria a sus atribuciones, según lo que mencionaron estos gobiernos de Baja California y Aguascalientes. A casi 3 años de interpuesto este recurso, los ministros de la Corte declararon infundados, con lo que avaló la reforma a la NOM que establece, esto es lo que establece esa norma oficial mexicana, dice que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Y esta circunstancia en particular fue lo que estos gobiernos de Baja California y Aguascalientes impugnaron a través del juicio de amparo, en lo cual ellos manifestaron, según lo que indica pues esta nota, pues el hecho de que esta norma oficial mexicana no debería ser el ordenamiento legal a través del cual se determinara que se podría practicar el aborto, se debería practicar el aborto en estas instituciones públicas prestadoras de servicios médicos. Realmente la nota no hace alusión de ello, pero pues quiero suponer que tendrían que haber hecho una referencia acerca de que tendría que existir previamente o forzosamente una denuncia penal por la violación a la cual pues se realizó en el cuerpo de la víctima, y que a través de esta violación pues hubiera quedado en gestación y que como consecuencia tendría que practicarse
el aborto. Realmente, en algunos ordenamientos legales, tratándose del Código Penal, por lo menos aquí en el estado, ha referido esa posibilidad que en caso de violación se pueda practicar la interrupción del embarazo cuando, pues, obvio, bajo los requisitos de que, pues, la víctima presente la denuncia, se determine que por esta violación la víctima haya quedado en gestación, y que una vez esto, pues la víctima no quiera tener el producto y que pudiera realizarse el aborto. Lo cierto es de que no todos los códigos penales de las entidades federativas de los estados hacen esta alusión, ¿no? Manifiestan esta posibilidad de poder realizar la interrupción del embarazo o el aborto cuando la gestación haya sido por una violación. Pero ahora los ministros de la Suprema Corte analizaron esta norma oficial, que realmente no es una reforma a ningún código penal, ¿no? Ni el federal, ni ninguna entidad federativa, ningún estado, pero que determina que pues aún siendo una norma oficial, no una reforma penal, se deberá o podrá realizar la interrupción del embarazo. Realmente se tendría que hacer un análisis más profundo acerca de la resolución para poder determinar si efectivamente lo que se indica en esta resolución sea que la interrupción del embarazo, o sea, el aborto propiamente dicho, pudiera realizarse con la sola solicitud de la víctima, que manifieste que no es su deseo continuar con ese embarazo. Nos sigue diciendo la nota que para tal efecto, indica la NOM, la norma oficial mexicana, bastará que la víctima presente una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de que su embarazo es producto de la violación. Así que, pues ojo, el hecho de utilizar esta palabra de bajo protesta de decir verdad, es que si una persona utiliza esta protesta o protesta de decir verdad, y si lo que está protestando no es verdad, pues entonces podría estar configurando un delito distinto, ¿no? Que puede ser ahí falsedad en declaraciones, ¿no? Un delito de esta naturaleza. Así que tiene su consecuencia jurídica el protestar, decir verdad, y que eso no sea verdad, también tiene una consecuencia jurídica. Nos sigue diciendo la nota que el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiendo su actuación basada en el principio de buena fe, a que hace referencia el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, agrega la reforma. O sea que, pues, no hay una obligatoriedad por parte de estos servidores públicos que van a participar en el aborto, en la interrupción del embarazo, para que verifiquen que pues efectivamente la gestación, el producto de la gestación, el embarazo propiamente dicho, proviene del aborto. Y se entiende, ¿no? O sea, quien tendría que tener esa obligación tendría que ser un ente ministerial, un encargado de la investigación. En este caso, los servidores públicos que trabajan en una dependencia prestador de servicios médicos, pues no tendrán capacidades para poder realizar funciones de investigación. Eso es totalmente entendible. Lo que sí deja ahí un aire como que puede existir la posibilidad de que alguna o algunas personas utilicen esta situación para acudir
a practicarse abortos sin que efectivamente sean productos de violación, tras que las autoridades que lo van a realizar no van a estar obligados de verificar, ¿no?, investigar si efectivamente esta situación proviene o no de una gestación a través de una violación. Entonces sí deja un poquito ahí al aire, ¿no?, esta obligación de poder saber si efectivamente el embarazo proviene de una violación o que no fuera así. Pero bueno, así dice la norma. Antes de esta reforma, la norma oficial mexicana ponía como requisitos que las víctimas de violación tuvieran la autorización del Ministerio Público para acceder a una interrupción legal de embarazo. En caso de embarazo por violación y previa autorización de la autoridad competente, o sea, el Ministerio Público, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada. Se lee en la versión de la NOM del 2009. O sea, desaparecieron de esta norma oficial mexicana, el requisito de que fuera a través del Ministerio Público que pudiera realizarse, que se diera la autorización, que tuvieran el permiso por parte del Ministerio Público para que pudiera acceder a el aborto. Sería necesario escuchar a estos defensores o no de la vida, o defensores o no del aborto, para que pudieran también dar su opinión. Lo cierto es de que hasta en este momento se avala por parte de la Suprema Corte la posibilidad de que se practique el aborto con el simple hecho de manifestar bajo protesta, decir verdad, que el embarazo o la gestación proviene de una violación. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y regresamos. Bueno, estimados amigos, estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando de esto que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de que a través de una impugnación, un amparo que se presentó en contra de ellos, en contra de una norma oficial mexicana, ellos, los ministros, determinaron que esta norma oficial mexicana, NOM 190, diagonal SSA-1, del 1999, emitida el marzo del 2016, en la cual se determina la posibilidad para que una persona pueda acceder, ¿no?, una mujer pueda solicitar la interrupción del embarazo, que se practique el aborto. Bastará con la simple solicitud por escrito, manifestando que bajo protesta de decir verdad, esa gestación, ese producto del embarazo fue realizado o fue gestado por una violación, sin la necesidad de que sea autorizado por parte del Ministerio Público y sin la necesidad de que estos prestadores de este servicio, estos servidores públicos, prestadores de este servicio, de los servicios médicos, de atención médica, tengan la obligación de verificar que efectivamente el producto hubiera sido concebido por una violación. Y en ese sentido, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó y dice él: me parece que este tribunal pleno tiene que mandar un mensaje muy claro
de que se protegen los derechos de las mujeres, y esta norma tiende a hacer mucho más laxo, fácil y sencillo el acceso a este derecho constitucional cuando las mujeres han sido afectadas de manera grave en su libertad sexual. Digo, la verdad es que es un tema muy polémico. Hay muchos colectivos, muchas organizaciones de mujeres que defienden el derecho a su cuerpo, ¿no? El derecho a su decisión sobre decidir si desean continuar o no en un estado de gestación, embarazadas. Y pues existe la contraparte, en unos casos más religiosos que de otra índole, que manifiestan su oposición a ese derecho y hablan más del derecho del producto de la gestación, digo, del feto, ¿no? Del bebé que pueda estar en el cuerpo de la señora. Y también hablan acerca de ese derecho a vivir, a sobrevivir, y que pues ese derecho está por encima del derecho de la señora, de la dama, a decidir sobre, ¿no? Al derecho de decidir sobre su cuerpo. Y se contraponen estos dos derechos y se contraponen también estas dos ideologías, y que eso da constantemente un sentido de conflicto entre estas dos posturas. Ahora, con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto, no determina quién existe, a quién le subsiste el derecho, sí determina en un concepto en particular. El hecho de que pues la mujer que está en gestación, que está embarazada, se atentó contra su libertad sexual, ¿no? No se da o no se dio la gestación porque estuviera de acuerdo en tener la intimidad sexual, sino que fue arrebatada. Esta decisión fue arrebatada y se impuso una violencia física y moral que dio como resultado cópula, y que a través de esta se llegó a la gestación, al embarazo de la dama que está en esta circunstancia. Entonces, en ese sentido, dice, por lo menos la Corte dice, en este caso en particular, el hecho es de que las señoras que se encuentran en esa postura, las damas, fue arrebatada su libertad sexual, y en ese sentido resolvemos que con el simple hecho de que la dama que está en esa circunstancia solicite la interrupción del embarazo, es más que suficiente para que se conceda esto. Arturo Saldívar recordó que ha votado reiteradamente por el derecho de todas las mujeres a interrumpir el embarazo, pero en el caso de violación me parece que es casi incuestionable que ese derecho sea accesible, cercano y rápido, indicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parecía muy grave poner requisitos excesivos e interpretaciones rigurosas de cómo se debe modificar una norma oficial mexicana para no generar cierta incomodidad a las autoridades que le van a aplicar, perjudicando el derecho de las mujeres y las niñas, insistió el ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué se necesita para acceder al aborto legal por la violación? Uno, dice, debe solicitar la interrupción voluntaria del embarazo y, bajo protesta de decir verdad, informar que el embarazo es producto de una violación, que esta solicitud sea por escrito. 2. En menores de 12 años la solicitud deberá ser realizada por la madre, padre o tutor. Y 3. El personal
que realice el aborto no tendrá que comprobar lo dicho por la solicitante. Y la última, 4, no se necesita aprobación previa de ninguna autoridad. La verdad que está interesante, muy interesante lo que la Suprema Corte ha resuelto en esta norma oficial mexicana. Sí creo importante esta situación, ya que comparto las palabras del señor ministro. No es que la señora, la dama, haya tenido la voluntad de tener intimidad sexual, sino que esta fue arrebatada por la violación. Y pensar que se obligue a una mujer a que tenga en gestación los meses o todo el tiempo de la gestación tenga dentro de su cuerpo un producto que fue generado por una violación, sí es incomprensible. Y peor, que se obligue a que pues la mujer violada tenga pues dé a luz, ¿no? Tenga que tenga el parto, digo, no quería utilizar esa palabra, pero bueno, del producto proveniente ya ahora bebé de una violación, sí es bastante inentendible como sociedad, ¿no? Ya que pues no fue por su gusto, sino fue arrebatado su libertad a través de la violación, y que aún así se exija que tenga que dar a luz, como generalmente se le conoce, a un bebé que viene de una violación, sí es bastante inentendible. Nos sigue diciendo, pese a que vivimos en el siglo XXI, las mujeres en México siguen siendo un sector vulnerable, pero que día a día pelean sus derechos. De acuerdo con cifras del 2016 del INEGI, más del 66% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han sido víctimas de violencia. En el país, más de 16.4 millones de mujeres no tienen riesgos propios a sus ingresos, vienen de otras fuentes. Esto las lleva a depender de otras personas para su manutención y la de su familia e hijos. Y las mujeres es la mujer que son niñas, indígenas o pobres, pues son más frecuentemente víctimas de este delito. La verdad es que en mi concepción muy personal, aplaudo la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Sí creo también que hubiera sido prudente que el comunicado que tendría que darse por lo menos al Ministerio Público, ¿no? No tanto por el hecho de pensar que lo que se pretende es que la mujer continúe con su gestación aún sabiendo que fue violada, no, sino el hecho de que no pudiera, no fuera el medio para acceder a otros actos que posiblemente no sean todos reales. Pero bueno, creo que es muy, muy importante esta decisión que se ha tomado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se avala la posibilidad de que mujeres que se encuentran en estado de gestación, que se encuentran embarazadas y que este embarazo se dio por una violación, con el simple hecho de hacer la solicitud del aborto, las instituciones públicas tendrán la obligación de concederlo sin la necesidad de informar al Ministerio Público, sin la necesidad de que exista previamente una denuncia, sin la necesidad de que se verifique que efectivamente el bebé, el producto de la gestación, proviene de la violación. Con el simple hecho de la solicitud por parte de, en este caso, de
si es mayor de edad, de la propia persona que está en esa circunstancia, con la solicitud por escrito y diciendo que es bajo protesta de decir verdad, será más que suficiente. En el caso de niñas menores de 12 años, con la solicitud de padre, madre o tutor, será más que suficiente para que se pueda conceder el aborto. Así que nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos.